Mi pecado es demasiado pequeño como para importar. Es solo una mentira piadosa. Solo mirar, sin tocar. Solo desahogarme, sin chismorrear. Solo saltarme un poco las reglas. Dios tiene cosas más importantes de las que preocuparse, ¿no? Clasificamos nuestros pecados según una escala. Suponemos que Él también lo hace. Los asesinos y los tiranos llaman su atención. Nuestras pequeñas concesiones, esas pasan desapercibidas. Pero, ¿y si esa suposición nos cuesta todo? Santiago nos muestra la realidad. Quien cumple toda la ley, pero tropieza en un punto, es culpable de todo, un punto. Proverbios enumera las cosas que el Señor odia. La mentira está ahí, junto con las manos que derraman sangre inocente. Primera de Samuel equipara la rebelión con la adivinación, la arrogancia con la idolatría. Dios no clasifica el pecado como nosotros. Después de la caída de Jericó, Israel era imparable. Luego vino Ai, una pequeña ciudad. Israel envió a una parte de su ejército. Fueron derrotados. Murieron 36 hombres. Dios reveló que alguien había tomado cosas consagradas. Acán vio una hermosa túnica, plata, oro. Entre el enorme botín, estas cosas parecían insignificantes. ¿Qué son unos pocos objetos? Se lo racionalizó. Los escondió bajo su tienda. Su pequeño pecado costó 36 vidas y trajo el juicio sobre toda la nación. Hoy en día es compartir la contraseña de Netflix, exagerar en los currículums, ser creativo con los impuestos, no ir a la iglesia. Dios entiende que estoy ocupado. Creamos categorías que Él nunca autorizó. Asumimos la clasificación divina. Lucas 16, versículo 10. Quien es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Mateo 5, versículo 19. Quien relaje el menor de los mandamientos, será llamado el menor en el reino. Aquí está la gracia. La preocupación de Dios no es la microgestión. Es el amor. Un padre se preocupa por cada herida de su hijo. Los pequeños pecados envenenan la intimidad. Se convierten en esclavitud. Jesús no murió solo por los grandes pecados. La cruz declara que ningún pecado es demasiado pequeño para su atención, ningún pecador demasiado pequeño para su amor. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Él es fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad. Esa mentira piadosa, confésala. Ese compromiso, llévaselo a Él. Él lo ve y te ofrece libertad. Antes de continuar con el video y mi explicación, me gustaría pedirles ayuda. Intento llegar a los 1000 suscriptores antes de que termine enero, así que les agradecería mucho que se suscribieran y me ayudaran. Bien, continuemos. Puedo adorar a mi manera. Me siento más cerca de Dios en la naturaleza que en la iglesia. Adoro a través de la música, a través del arte, a mi manera. Dios se preocupa por el corazón, ¿verdad? Lo externo no importa. Lo que cuenta es la sinceridad. Si mis intenciones son puras, los métodos son negociables. Además, las estructuras religiosas rígidas me parecen muertas. Mi espiritualidad personal me parece viva, auténtica. ¿Quién dice que solo hay una forma correcta de conectar con Dios? Levítico 10 narra la muerte de Nadab y Abiú por ofrecer fuego no autorizado. Juan 4, versículos 23 y 24, nos dice que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad, ambos, no uno u otro. Éxodo 32 muestra a Israel haciendo un becerro de oro y llamando a su fiesta al Señor, el mismo Dios. Adoración errónea, consecuencias devastadoras. Nadab y Abiú eran hijos de Aarón, sacerdotes ellos mismos, acababan de ser ordenados 7 días antes, habían sido testigos de la gloria de Dios llenando el tabernáculo momentos antes. Estaban posicionados como futuros sumos sacerdotes, la élite espiritual. Entonces decidieron improvisar, tomaron sus incensarios, añadieron fuego, echaron incienso, y lo ofrecieron ante el Señor, fuego no autorizado, contrario a su mandato. Quizás pensaron, somos sacerdotes, somos sinceros, seguimos ofreciendo incienso a Yahvé. ¿Realmente importa la fuente del fuego? ¿No podemos añadir nuestro propio toque creativo para que sea más personal, más significativo? El fuego salió de la presencia del Señor y los consumió a ambos. Murieron al instante. Allí mismo, en el santuario, Aarón, su padre, permaneció en silencio, sumido en un dolor indescriptible. La santidad de Dios no se pliega a nuestra creatividad. Hoy en día,
Esto se traduce en mezclar el cristianismo con cristales y trabajo energético porque todo es espiritual. Crear listas de reproducción para el culto, pero nunca reunirse con el pueblo de Dios. Encender salvia en lugar de leer las Escrituras. Tratar la oración como afirmaciones positivas. Diseñar prácticas espirituales que parecen significativas, pero que ignoran los límites bíblicos. Asumir que las buenas intenciones santifican los métodos no bíblicos. Colosenses 2, versículo 23. Advierte que el culto autoimpuesto carece de valor para refrenar la carne. Mateo 15:9 dice que adoramos en vano cuando enseñamos preceptos humanos como doctrinas. Aquí está la esperanza. La receta de Dios para la adoración no es un legalismo restrictivo, es amor protector. Él diseñó la adoración para que podamos encontrarnos con Él de manera segura en su santidad. Sí, Jesús cumplió la ley ceremonial, pero la adoración en espíritu y en verdad todavía requiere verdad. Él te está invitando a venir por el camino que Él abrió, a través de Jesús. La verdadera libertad en la adoración viene a través de los límites de la verdad, donde te encuentras con Dios tal como es en realidad, no como tú imaginas que es. Dios no se dará cuenta de mi vida secreta. Lo que hago en privado es entre yo y, bueno, solo yo. Dios se centra en el pecado público, en las personas que hacen daño a otras, mis pensamientos, el tiempo que paso frente a la pantalla, mis hábitos secretos. Eso no hace daño a nadie. Lo que ocurre a puerta cerrada se queda ahí. Dios está demasiado ocupado con guerras y desastres como para vigilar el historial de mi navegador, ¿verdad? El Salmo 139 dice: Tú me has examinado, y me conoces. Desde lejos discernes mis pensamientos. Proverbios 15:3. Los ojos del Señor están en todas partes, vigilando a los malvados y a los buenos. Hebreos 4:13. No hay criatura que se esconda de su vista. Todos están desnudos y expuestos ante él. David estaba en la azotea de su casa. Un momento privado. Vio a Betsabé bañándose, solo mirando, solo preguntándose quién era ella. Solo una noche. ¿Quién lo sabría? Era rey. Podía guardar secretos. La llamó. Una noche de adulterio. Luego ella le envió un mensaje. Estoy embarazada. Ahora tenía que manejar la situación. Llamó a su marido Urías, que estaba en la guerra. Vuelve a casa con tu mujer. Urías se negó por lealtad a sus compañeros soldados. David intensificó su encubrimiento. Emborrachó a Urías. Aún así, este no quería irse a casa. Finalmente, David ordenó a Urías que fuera al frente, y le retiró su apoyo. Urías murió. David se casó con Betsabé. Pasaron los meses. Pensó que se había salido con la suya. Entonces llegó el profeta Natán, con una historia sobre un hombre rico que robó el cordero de un hombre pobre. David estalló con ira justificada. Natán señaló: Tú eres ese hombre. Dios lo vio todo. Hoy en día es la historia de Internet que nunca compartiríamos. Los patrones de pensamiento que alimentamos en la oscuridad, las decisiones financieras que ocultamos para no rendir cuentas, el orgullo secreto, la envidia, la lujuria, la amargura que mantenemos en espacios mentales privados, la ilusión de que borrar el historial del navegador borra la conciencia. Lucas 12, versículos 2 y 3. Nada hay oculto que no haya de ser revelado. Romanos 2, versículo 16. Dios juzga los secretos de los hombres por medio de Cristo Jesús. Aquí está la buena noticia. El Dios que todo lo ve, ofrece limpiarlo todo. La historia de David no termina con la exposición. Continúa con el Salmo 51. Una súplica quebrantada por la purificación que Dios honró. Jesús ofrece luz para tu oscuridad. Primera de Juan 1. Versículo 7 promete que caminar en la luz trae tanto comunión como purificación. No tienes que gestionar tu imagen ante un Dios que todo lo ve. Confiesa. Él ya lo sabe. Y Él ya te ama. Me arrepentiré más tarde. Soy joven. Me tomaré en serio a Dios más adelante. Ahora mismo, voy a disfrutar de la vida, ganar dinero y explorar el mundo. Hay tiempo para el arrepentimiento. Quizá después de casarme, después de tener éxito, después de haber vivido un poco, Dios lo entenderá. Él es paciente. Me ocuparé de esta adicción después de las vacaciones. Algún día, restauraré esa relación. Me reconciliaré con Dios antes de morir. Siempre hay un mañana.
Proverbios 27, versículo 1. No te jactes del mañana, porque no sabes lo que puede traer el día. Segunda carta a los Corintios, 6, versículo 2. Ahora es el momento favorable, hoy es el día de la salvación. Hebreos 3, versículo 15. Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El faraón tuvo todas las oportunidades. Moisés vino con el mensaje de Dios: deja ir a mi pueblo. Primera plaga, el faraón endureció su corazón. Segunda plaga, la misma respuesta. Dios envió advertencias cada vez más severas: agua convertida en sangre, ranas, mosquitos, moscas, enfermedad del ganado, úlceras, granizo, langostas, oscuridad. Cada vez, el faraón tuvo la oportunidad de ceder. Cada vez, un arrepentimiento temporal durante el sufrimiento. He pecado, el Señor es justo. Luego llegó el alivio. El corazón se endureció de nuevo. Solo una vez más. Supuso que siempre podría arrepentirse cuando la presión aumentara. Pero fíjense en el cambio en el texto. Al principio, el faraón endureció su corazón. Más tarde, el Señor endureció el corazón del faraón. El aplazamiento se convirtió en permanencia. Cada negativa calcificó su voluntad hasta que no pudo arrepentirse, ni siquiera cuando quiso. La última plaga golpeó. Su hijo primogénito murió. El mañana que él suponía que tendría nunca llegó. Hoy en día, esto suena como una procrastinación espiritual disfrazada de planificación. La tranquila suposición de que la convicción volverá, que la oportunidad llamará de nuevo, que el arrepentimiento de mañana será tan posible como el de hoy. Pero los corazones no permanecen neutrales con el aplazamiento, se endurecen. Santiago 4, versículos 13 y 14. No sabes lo que te deparará el mañana. La vida es una neblina. Lucas 12 recuerda al rico necio que acumulaba tesoros. Dios reclamó su alma esa noche. La urgencia no pretende despertar el miedo, pretende despertar la vida. Dios ofrece el hoy, no como una amenaza, sino como un regalo. Cada momento de convicción es la gracia llamando a la puerta. El corazón no permanece blando con el retraso, pero aquí está la esperanza. Hoy sigue siendo hoy. La oferta sigue en pie. ¿Estás escuchando esto, sintiendo esta convicción? Esa es la bondad de Dios que lleva al arrepentimiento. Romanos 2, versículo 4. No la gracia teórica del mañana, la invitación presente de hoy. Jesús está a la puerta, y llama ahora mismo. Responde hoy. Mis oraciones realmente no importan. Dios ya lo ha decidido todo. Mis oraciones no cambiarán su mente. Él es soberano. ¿Qué diferencia hace si yo oro? Además, no soy lo suficientemente espiritual. No soy lo suficientemente importante. Dios escucha a los pastores y a los santos, no a personas como yo. Solo soy una persona. Mi voz no importa en el gran esquema de las cosas. ¿Para qué molestarse? Santiago 5, 16. La oración del justo tiene gran poder porque es eficaz. 1 Samuel 12, 23. Lejos esté de mí pecar contra el Señor dejando de orar por vosotros. Lucas 18, 1. Jesús les contó una parábola para mostrarles que debían orar siempre y no desanimarse. Ana era estéril en una cultura en la que la falta de hijos se consideraba una maldición divina. Año tras año, iba a Silo a adorar, y año tras año, no tenía hijos. Su rival, Penina, se burlaba de ella sin piedad. Ni siquiera el amor de su marido podía llenar el vacío. En 1 Samuel 1, ella fue al templo llorando amargamente, orando tan desesperadamente que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha. Podría haber pensado: Dios ha cerrado mi matriz, ha tomado su decisión. ¿Qué sentido tiene orar? Solo soy una mujer estéril, una entre miles. ¿Por qué iba a escucharme? Pero ella derramó su alma de todos modos. Hizo un voto: si me das un hijo, te lo devolveré. Dios la escuchó, se acordó de ella, concibió y dio a luz a Samuel, que se convirtió en uno de los profetas más grandes de Israel. Su oración, la oración de una mujer quebrantada y olvidada, cambió la trayectoria de una nación. Hoy en día, es la pasividad disfrazada de fe. Si Dios quiere que suceda, sucederá. Nunca se reza con valentía por la curación, por el avance, por la salvación de los seres queridos, porque la voluntad de Dios prevalece de todos modos. Se trata la oración como una transferencia de información
en lugar de una relación. Se asume que Dios ya ha tomado una decisión, por lo que nuestra intercesión es solo teatro religioso. Mateo 7, versículos 7 al 11. Pedid, buscad, llamad. Vuestro Padre da buenas dádivas a los que le piden. Primera de Juan 5, versículos 14 al 15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. La oración no es imponerse a la voluntad de Dios, es colaborar con ella. Él, soberanamente, decidió dar cabida a las peticiones humanas. Tus oraciones importan, no porque seas poderoso, sino porque Él te invita a ello. Jesús pasaba noches enteras en oración. Si el Hijo de Dios necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? Y aquí está la hermosa verdad. Te presentas ante Dios, no por el mérito de tu espiritualidad, sino por el mérito de Cristo. Hebreos 4, versículo 16. Te invita a acercarte al trono de la gracia con confianza. No, algún día, cuando seas más santo. Ahora mismo, tus oraciones llegan al cielo porque Jesús abrió el camino. La gracia de Dios cubre mi pecado continuo. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Jesús lo pagó todo. Soy perdonado, pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, si sigo luchando con este pecado, para eso es la gracia, ¿verdad? Dios entiende que soy humano. Nadie es perfecto. Todos tropezamos. Mientras lo confiese de vez en cuando, la gracia lo cubre. Puedo seguir asistiendo a la iglesia, seguir sirviendo, seguir viviendo con este patrón, porque esa es la belleza de la gracia. ¿No es así? Romanos 6 contra 1 hasta 2. ¿Vamos a seguir pecando para que la gracia se multiplique? De ninguna manera. Hemos muerto al pecado. ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? Judas 4 advierte sobre ciertas personas que pervierten la gracia de nuestro Dios en sensualidad. Hebreos 10, 26-27. Si deliberadamente seguimos pecando, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa de juicio. Elí era sumo sacerdote, un juez de Israel, el que entrenaba al joven Samuel. Sus hijos, Ofni y Finees, eran sacerdotes que trataban con desprecio las ofrendas del Señor. Obligaban a los fieles a darles las mejores porciones de carne, amenazándolos con violencia si se negaban. Se acostaban con las mujeres que servían en la tienda de reunión. El sexo sagrado se convirtió en explotación. Elí lo sabía todo. Los confrontó débilmente. ¿Por qué hacéis tales cosas? No está bien, hijos míos. Los informes que recibo no son buenos, pero no tomó ninguna medida. No hubo consecuencias. No los destituyó del ministerio. Quizás pensó, son sacerdotes, conocen a Dios, madurarán con el tiempo. La gracia cubre esta temporada de rebelión. No quiero ser demasiado severo. Dios envió a un profeta con un mensaje devastador. Elí, honras a tus hijos por encima de mí. Ambos morirán el mismo día. El sacerdocio será eliminado de tu linaje para siempre. Cuando el arca fue capturada en la batalla y llegó la noticia de que sus hijos habían muerto, Elí, de 98 años, cayó hacia atrás de su asiento, se rompió el cuello y murió. Su nuera entró en trabajo de parto por la conmoción, y al morir al dar a luz, llamó a su hijo Ichabod. La gloria se ha apartado de Israel. Hoy en día, es el cristiano que ve pornografía mientras dirige un pequeño grupo, citando Romanos 8, versículo 1, entre compromisos privados. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El líder de adoración que vive con su pareja sin estar casado, el hombre de negocios que utiliza prácticas engañosas toda la semana y luego sirve la comunión el domingo. Utilizar la gracia como permiso en lugar de como poder. Tratar la confesión como un botón de reinicio para decisiones deliberadas en lugar de un corazón que clama por la transformación. Primera de Juan 3, versículos 6 a 9. Nadie que permanece en él, sigue pecando deliberadamente. Gálatas 5, versículo 13. Fuisteis llamados a la libertad, pero no uséis vuestra libertad como oportunidad para la carne. Tito 2, versículos 11 a 12. La gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. La verdadera gracia no es la indiferencia de Dios hacia el pecado, es su invasión contra él. La gracia no hace las paces con la esclavitud, sino que rompe las cadenas. La promesa del Evangelio no es, sigue pecando, yo seguiré perdonando.
Eres libre. Ahora camina como persona libre. Cuando luchas, la gracia no dice que está bien. La gracia dice, déjame ayudarte a luchar. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Promete que Dios proporciona la vía de escape. No estás destinado a aferrarte a la santidad. Estás destinado a rendirte al poder transformador del Espíritu que vive en ti. La gracia es suficiente, no para pecar cómodamente, sino para vivir victoriosamente. Puedo mantener a Dios a distancia. Creo en Dios. Estoy agradecido por Jesús, pero no estoy listo para rendirme por completo. Lo mantendré en mi vida, pero no en el centro. Él puede ser parte del cuadro, pero no todo el marco. Seguramente Dios no exige todo de mí. Puedo ser cristiano y seguir manteniendo el control sobre ciertas áreas. Mis finanzas son mías. Mis ambiciones son mías. Mis relaciones son mías. Dios se queda con los domingos y las emergencias. Eso es razonable, ¿verdad? Mateo 6, versículo 24. Nadie puede servir a dos señores, porque, o aborrecerá a uno, y amará al otro, o se dedicará a uno, y despreciará al otro. Apocalipsis 3, versículos 15 y 16. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Josué 24, versículo 15. Escoge hoy a quién servirás. Dios ordenó a Saúl que destruyera por completo a los amalecitas y todo lo que poseían. Devoción total al mandato de Dios. Obediencia total. Saúl atacó, conquistó, pero mantuvo vivo al rey Agag como trofeo. Perdonó la vida a las mejores ovejas y al mejor ganado. Cuando Samuel lo confrontó, la respuesta de Saúl lo reveló todo. He obedecido la voz del Señor. Fui a la misión que el Señor me envió. Entonces, ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos? ¿Qué es este mugido de bueyes que oigo? El pueblo perdonó la vida a las mejores ovejas y bueyes para sacrificarlos al Señor tu Dios. Fíjate en la evasiva, tu Dios, no mi Dios. Fíjate en la racionalización, los sacrificaremos al Señor. Eso es espiritual, ¿verdad? En su mayor parte obedecí. Destruí la mayoría de las cosas. La respuesta de Samuel cortó de raíz todas las excusas. Obedecer es mejor que sacrificar. Y escuchar es mejor que la grasa de los carneros. Porque la rebelión es como el pecado de la adivinación, y la presunción es como la iniquidad y la idolatría. Como has rechazado la palabra del Señor, Él también te ha rechazado como rey. El reino le fue arrebatado a Saúl ese día. Conservó su posición, pero perdió la presencia de Dios. El resto de su reinado se convirtió en una espiral de celos, paranoia y consultas a médiums en su desesperación. Hoy en día son los cristianos que dan el diezmo pero no abordan su codicia. Los creyentes que asisten a la iglesia, pero se niegan a perdonar a ese miembro de la familia. Los adolescentes que adoran los domingos pero no dejan ir esa relación a la que Dios claramente ha dicho que no. Jesús es mi Salvador, pero yo seré mi propio Señor en estas áreas. Tratar el discipulado como un buffet, no como un banquete. Mantener zonas prohibidas donde la autoridad de Dios no llega. Lucas 14, 33. Cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Marcos 8, 34 hasta 35. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Santiago 4, 4. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y Dios no lo exige todo porque sea un tirano, lo invita todo porque es un buen padre que ofrece vida en abundancia. Las áreas que retiene se convierten en prisiones. El llamado de Jesús a perder tu vida no es una restricción, es una liberación. No tienes que limpiarte antes de acercarte. Ven tal como eres. La rendición total no es perderte a ti mismo, es encontrarte a ti mismo en Él. Dios no se conforma con una parte de ti porque te ama demasiado como para conformarse con menos. Te ha estado esperando con los brazos abiertos. La vida que proteges al retenerte no es nada comparada con la vida que Él te ofrece a través de la entrega total. Cuéntame en los comentarios cuál de estos pensamientos te impacta más hoy. Y si quieres más contenido que no omita las verdades difíciles, asegúrate de suscribirte para no perderte el próximo.